Bueno, como les habíamos anticipado, la idea hoy es que podamos resolver algunas situaciones con respecto a onda electromagnética en forma comunitaria. Vamos a necesitar la ayuda de ustedes que nos vayan guiando en cómo resolver los problemas. Pero antes, Guillermo va a hacer una introducción a modo de repaso del video y de puntos más importantes conceptualmente de ondas, así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, como siempre, nos frenan y preguntan. Así que bueno, te paso el mando, Guillo. Dale. Ya estás como coanfitrionado, digamos. Otra vez tengo el problema. ¿Está muy igual que la semana pasada? ¿Lo estás viendo ahí? No. No, está perfecto. Ahí se ¿Ahí ve se ve? bien, Guilla. Sí, se ve muy bien. Bueno, me quedó medio torcido, pero las ecuaciones de Maxwell en un medio sin carga libre, acuérdense que la divergencia de D era en función de la carga libre, un medio que no tiene carga libre, por ejemplo, un dieléctrico. Tenemos que la divergencia de D es cero, la de H también es cero, la ley de Maxwell y la ley de Maxwell-Ampère es la última, y la de Faraday, la del rotor de E. En forma fasorial, para situaciones del tipo senoidal o cosenoidal, la derivada era J omega y se simplificaba. Si hacíamos el rotor de la ecuación de Faraday y aplicábamos la identidad del rotor y reemplazamos el rotor de H por la ecuación de Maxwell-Ampère, llegamos a la ecuación de onda compleja o ecuación de Helmholtz, donde la constante es un número complejo, ¿no? La constante que le vamos a llamar gamma, que se llama constante de propagación. Si arrancamos con la ecuación haciendo el rotor a la ecuación de Ampère-Maxwell, llegamos a la misma ecuación, pero en función de H. Dijimos que al gamma le vamos a llamar constante de propagación, y es esta constante. Como es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria. La parte real se le conoce como constante de atenuación y la parte imaginaria como constante de fase. Acuérdense que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. El que es complejo, en este caso en forma binómica, es alfa más j beta. Si se acuerdan, cuando hacían un complejo al cuadrado, igualábamos componente a componente, nos quedaba un sistema de dos ecuaciones con incógnitas, que de ahí sacábamos cuánto valía la constante de atenuación en función de los parámetros del medio, el mu, el epsilon y la conductividad. Esta formulita media rara. ¿Se acuerdan qué es esto que está entre paréntesis? La conductividad sobre omega epsilon. La profundidad de penetración. No es la profundidad de penetración, pero sería para un medio la relación entre la corriente de conductividad y la corriente de desplazamiento. ¿Se acordaban que la corriente de conducción era la ley de Ohm puntual, y la de desplazamiento era la derivada de D respecto al tiempo? Esto está en el video, se conoce como tangente de pérdidas o tangente delta o factor de pérdidas. Y me dice si el conductor, digamos, si el medio es conductor, es dieléctrico o es una cuestión intermedia. Cuando en algún problema aparece como la constante dieléctrica, es o la tangente delta o tangente de pérdida, es esta relación entre la conductividad y omega epsilon. Fíjese que depende de la pulsación, que es función de la frecuencia, 2πf es omega, ¿no? La unidad es el Neper por metro. El Neper es una unidad dimensional
Y la constante de fase, resolviendo este sistema para beta, me da algo muy parecido. Acá está mal el signo, perdón. Bueno, acá es un más, ¿no? Vamos a corregirlo, después lo corregimos. Y la unidad es radianes por metro. Fíjense que si el medio es dieléctrico perfecto, o sea que la conductividad es 0, alfa es 0, porque me quedaría 1 menos 1. Y acá esto es un más. Vamos a ver si podemos. Mierda. Es un más. Y el beta me queda, si sigma es 0, me queda omega por raíz de mu por e. Porque esto sería 2, con este 2 se me va. O sea que para medios dieléctricos perfectos, la constante de atenuación es 0 y la constante de propagación es un imaginario puro. Entonces tenemos un resumen de la filmina pasada. Si suponemos que la onda es una onda plana, uniforme porque para cada plano o cada frente de onda, los vectores de E y de H eran iguales en todo el plano. ¿Recuerdan eso? Que está polarizada en la dirección X y se propaga en la dirección Z, el campo eléctrico solo tiene componente en X, siempre la polarización está en función del campo eléctrico. Cuando le dan un tipo de polarización, especifican la dirección y sentido, más precisamente la dirección del campo eléctrico. El magnético obviamente sale resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Como se propaga en la dirección Z, el campo eléctrico no puede tener componente en la dirección de propagación. Las ondas planas son siempre transversales a la propagación. En este caso, si está solo polarizada en X, tiene solo componente X. Este es el campo eléctrico real en forma fasorial. Fíjese que en forma fasorial desaparece la T, la dependencia de T, está explícito en el fasor, ¿no? Cuando hablo de un fasor, sé que depende del tiempo en forma senoidal o cosenoidal. Y tiene solo componente en X que solamente puede depender de la coordenada Z. A esto se llega obviamente aplicando las ecuaciones de Maxwell. Si la onda se propaga en el sentido de las zetas positivas, la solución de la ecuación de Helmholtz, esta es esta, digamos, ¿no? De ahí que la expresamos de esta forma para que la solución sea fácil. Esta ecuación ya la vimos varias veces. O sea que si yo reemplazo donde E0 es el fasor que me da la amplitud en el origen y la fase inicial. Esta es la fase inicial. Vamos a hacer. Esta es la fase inicial y esta es la amplitud en el origen. Si yo reemplazo gamma por alfa más j beta, fíjate que en un medio general tengo una parte en donde la amplitud en función del punto del espacio donde la quiera verificar se va atenuando, por eso se llama constante de atenuación, y va cambiando la fase a medida que yo me muevo sobre el eje Z. Me alejo del origen hacia la derecha. Para pasar a la forma real, obviamente multiplico el fasor por E a la J omega T y le saco la parte real, y me quedan, fíjese que la amplitud va a variar, depende del punto donde se evalúe el campo eléctrico. Lo que está entre paréntesis se conoce como la fase.
Cuando la fase, o esto que está en el paréntesis, es un valor constante, me define el frente de onda. En este caso, esta ecuación para un valor constante son planos perpendiculares a la dirección de propagación y por eso es una onda plana. Omega es la pulsación o 2πf o 2pi sobre el período. Fíjese que la frecuencia de la onda depende de la fuente, no del medio. Mientras que beta, que es la constante de fase, la puedo expresar como 2pi por la longitud de onda. No sé, Guille, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? cómo no. Es algo que me viene desde los videos anteriores, que no terminaba de entender bien cómo pasar a fasorial, de fasorial a puntual o al revés. Si es o sea, si tenemos que pasar a fasorial, entonces multiplicamos por e a la j lo que esté entre el paréntesis del coseno, y al revés lo hacemos lo inverso, digamos. Digamos, para pasar de la expresión fasorial a la expresión real, al fasor lo tengo que multiplicar por e a la j omega t, y a eso que me da, sacarle la parte real. Obviamente, si se acuerdan la expresión de exponencial compleja, claro, de Euler, tiene una, digamos, se puede dividir en seno y coseno, y la parte real es la parte del coseno en este caso. Si se elige una referencia a coseno, si se elige referencia a seno, hay que encontrar la parte imaginaria del fasor por e a la j omega t. Eso se puede elegir arbitrariamente. Y a la inversa, hay que expresar esto como un número complejo, como la parte real de un número complejo, y obtengo el fasor. Pero fíjese que tengo que conocer omega, porque en el fasor desaparece omega. Sí o sí tengo que conocer omega o la frecuencia o el periodo, cualquiera de las. Después en los problemas vamos a pasar de una forma a la otra, para agarrar práctica. Con la pulsación y beta, digamos, si yo hago esto constante, o sea, estoy en un frente de onda, y lo derivo respecto al tiempo, obtengo cómo se mueve ese frente de onda en función del tiempo, o sea, la velocidad de propagación, que vendría a ser omega sobre beta. Esto es para todos los medios, ¿no? Estamos en un medio lo más general posible, tiene atenuación, tiene ruido de fase. O sea, es que siempre la velocidad de propagación es omega sobre beta, independientemente del medio que estoy. Cuando es en el vacío, esta relación me da la velocidad de la luz, que es igual a 1 sobre la raíz de un 0 por epsilon 0. Entonces, que ya conociendo, por ejemplo, la presión real de un campo, puedo determinar varias magnitudes. Omega, beta, si existe alfa, la fase inicial, con omega y beta la velocidad, etc. ¿Se entendió hasta acá? Si la onda se propaga en el sentido de las zetas negativas, o sea, hacia la izquierda, la solución de esta ecuación es con el signo más. El signo más acá me dice que la onda se mueve para las zetas negativas, mientras que con el signo menos se movía para las zetas positivas. Me lo dice directamente, ¿se acuerdan cuando corría una función hacia la derecha? Tenía que restarle el corrimiento. Si le subo un corrimiento, lo corro hacia la izquierda. Con el mismo razonamiento, digamos, lo único que cambia son los signos de los exponentes de alfa y de beta. Que acuérdense que gamma es alfa más j beta. Fíjese que igual como esta onda se mueve hacia la izquierda, siempre se atenúa en el sentido de propagación de la onda, por más que este número, digamos, sea positivo, siempre se va atenuando en el sentido de propagación. Si existe atenuación, si no esto sería 1, ¿no? Si alfa es 0, y a la 0 es 1. Y la forma real
cambia, ven, fíjense que cambian el signo. Entonces yo con la expresión tanto real como fasorial puedo determinar para qué lado se mueve la onda y con qué dirección. Siempre fíjense que la dirección está en el exponente, el fasor, o en la fase de la expresión real. Acá tenemos un resumen de la onda que se mueve hacia la derecha o hacia las zetas positivas con mayor rigor. Como ya tengo determinado tanto el fasor como el vector de E, tendría que conocer el vector o el fasor de H. Lo puedo despejar de la ecuación de Faraday de forma fasorial. Para eso tengo que calcular el rotor de E. Para esta onda solo tenía componente en X, y como solo podía variar, esta es la expresión del rotor, ¿no?, que vimos hasta ahora, solo puede variar con Z, las otras derivadas serían 0, otras derivadas parciales. Haciendo esta derivada parcial, me queda esta expresión, fíjense. Y ya puedo despejar de la ecuación de Faraday H, de forma fasorial, ¿no? Paso el gamma dividiendo acá abajo. Esta expresión, si hacen las unidades, tiene unidad de ohm y se conoce como impedancia característica del medio y puede ser compleja dependiendo del medio que se trate. Cuando el medio es un dieléctrico sin pérdidas, o sea que la conductividad es 0, es un número real, solo tiene parte resistiva. Si el medio tiene pérdidas, ya tiene una componente, digamos, imaginaria. Bueno, acá está cómo se puede calcular. Gamma es alfa j beta, multiplico y divido por el conjugado y obtengo el valor de impedancia característica, que en general puede ser un número complejo que tiene un módulo y un ángulo. Ahí están las expresiones del módulo y del ángulo. Entonces, esta expresión la tengo que pasar, que es forma fasorial, a la forma real. Fíjense que, como gamma tiene parte real y parte imaginaria, la parte real me provoca la atenuación, está en cuadratura espacial, o sea, está polarizada H en el eje Y, y me provoca, como el medio tiene pérdidas y tiene la impedancia característica es un número complejo que tiene cierto ángulo, me desfasa respecto al tiempo el vector de H respecto al vector de E. Fíjate que esto es igual que este caso, si comparo esta expresión de E con la de H, como esto se mide en ohm, el campo magnético obviamente se mide en amperes por metro. Siguen estando en cuadratura espacial, pero ya no en fase temporal. Si la impedancia característica del medio no es real, si tiene parte imaginaria, digamos. Fíjense, siempre para determinar sobre qué ve, cuando tengo una onda polarizada linealmente sobre un eje cartesiano, siempre es sencillo determinar dónde está posicionado el otro vector. Si tengo E, dónde está H, y si tengo H, dónde está E. Siempre el producto vectorial de E por H me da la dirección y sentido de propagación. Por ejemplo, si E tiene componente en X y H tiene componente en Y, hago el producto vectorial, la velocidad de propagación es en la z positiva. Si en cambio E está polarizado en Y, para que se propague en la z positiva, H tiene que estar en menos X, sería la expresión.
hay varias combinaciones. La idea es que esto salga lo más naturalmente posible. Por ejemplo, si la onda se propaga en el sentido de menos z, o sea que la velocidad de propagación es para abajo, si x está polarizado en el eje x, h tiene que estar en el menos i, para que el producto vectorial me dé para abajo. Y si e está en i, h tiene que estar en x. Siempre conociendo para dónde se propaga y uno de los dos vectores, puedo determinar el otro, o si tengo los dos vectores, puedo determinar la dirección de propagación, dirección y sentido. La onda se puede propagar en una dirección arbitraria, pero nosotros vamos a ver específicamente sobre ejes coordenados. En este caso, si la onda se propaga en el sentido de las x positivas, y E está polarizado en la dirección Y, H tiene que estar polarizado en la dirección Z, para que el producto vectorial me dé sobre el eje X. O si E está polarizado en Z, H tiene que estar en menos I. Y todas las demás combinaciones, ¿no? Vamos a ver una última, cuando la propagación es el sentido de las I positivas, E en Z, H en X, o E en X, H. Acá me quedo al revés. Este está mal. H tiene que estar en menos Z, como dice acá. Ahora ya puedo empezar con los problemitas. El primero me daban la expresión real del campo eléctrico. Acá creo que hay un error. Este es tiene una componente en X y una componente en Y. Me dan la velocidad de propagación, la pulsación o frecuencia angular, y me dicen que es no magnético. Y aparte me dicen que es un dieléctrico perfecto. Si es un dieléctrico perfecto, ¿cuánto vale la constante de atenuación? Uno. Habría que buscarla. Busquen, ¿cuánto vale alfa? Cero. Cero. Lógicamente, si no tiene conductividad, la onda no se atenúa. Una onda plana estamos hablando, ¿no? Fíjese que es una onda que no está polarizada linealmente. Para que esté polarizada linealmente, digamos, tendría que tener esta misma expresión de este lado. Pero acá tengo coseno y acá tengo seno. En la componente X tengo el coseno, en la componente Y tengo el seno. No me acuerdo qué pedía el problema, ¿te acordás? Ahora que lo abro, no sé si lo tienen a mano ustedes, si no lo abro yo. Aguarden. Yo lo tengo acá. Dale, Bueno, yo también. cantanos. El primero pide la frecuencia, la constante de fase y la constante de atenuación de la onda. Está bien. La frecuencia, con estos datos, ¿cómo la puedo calcular? ¿Qué era la frecuencia? Hay un dato acá que me dice exactamente qué era. W sobre 2pi. Claro, porque a W le llamas a omega, ¿no? Sí, eso quise decir omega sobre 2pi. Está bien, perfecto. Fíjate que si me dan omega, me dan el periodo y me dan la frecuencia. La constante de atenuación dijimos que es 0, porque la conductividad era 0. Me faltaba la constante de fase. Calculen la constante de fase.
La constante de fase es este beta, ¿no? Sí. ¿Cómo se relacionaban omega, beta y la velocidad de propagación? Omega sobre la velocidad de propagación. Fíjese que si omega está en radianes sobre segundo, y esto es en metro por segundo, me queda en radianes por metro, que es la unidad de beta. El segundo punto, si no tengo La que salir de acá. Pides la conductividad y la permitividad eléctrica del medio. Está bien. Si es un diélectrico perfecto, la conductividad, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Bien. Y la permitividad eléctrica del medio, ¿cómo la puedo calcular? ¿Se acuerdan que la velocidad de propagación estaba relacionada con las constantes, con la permitividad y la permeabilidad? ¿Se acuerdan de eso? Como alfa es cero, gamma es un imaginario puro y vale omega sobre p. Si reemplazo en la formulita de beta, me da esta expresión cuando la conductividad es cero. Entre esta y esta puedo sacar epsilon, ¿no? Mu cero lo conozco. ¿Cuánto vale mu cero? ¿Alguien se acuerda cuánto vale mu cero? ¿No es 4 pi por 10 a la Pi por 10 a menos 7. Correcto. ¿En qué unidades se mide? Qué retruco. Lo estamos usando desde el principio de año, ¿no? Weber sobre Sí. metro por amper. ¿Cómo? No escuché por eso. Henry por sobre metro, Weber por. Henry sobre Henry sobre metro. metro, creo, sí. Claro. Correcto. O cualquier otra combinación, ¿no? Fíjese que si esto es Henry sobre metro, epsilon en qué se mide. En faradios por metro. Y omega en 1 sobre segundo. Entonces beta se tiene que medir en radianes por metro. Bien, ¿alguien calculó la permitividad ya? La otra forma es calcular la permitividad relativa, que es epsilon sobre epsilon 0, que valía 8,85 a menos 12 cuadrado por metro, como el cuadrado de la relación entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Esto está en el video, digamos. La velocidad de luz es el límite máximo de propagación de la banda electromagnética. Cualquier otro medio, su velocidad de propagación es o igual o menor. Al ser p igual o menor, el relativo es mayor o igual a 1. Fíjese que no hay ningún medio que tenga un epsilon relativo menor a 1. El epsilon puede ser 7,95 por 10 a la menos 11. Puede ser. Dividilo por 8,85 por 10 a la menos 12. Y te digo si está bien. Dividilo por epsilon 0.
8,99, va, 9 prácticamente. Está perfecto. Fíjense que la velocidad de propagación es 3 veces menos la velocidad de la luz en el vacío. Si a eso lo elevan al cuadrado, le da 9. ¿Se dan cuenta? Que acuérdense que la velocidad de la luz en el vacío C es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es una constante universal, digamos. Todos los observadores perciben la misma velocidad de la luz, independientemente de su estado de movimiento. Eso lo vamos a ver si llegamos a ver relatividad. Entonces la expresión real del campo eléctrico tiene una componente en X y una componente en Y. Lo puedo expresar todo en función del coseno para tomar referencia al coseno y pasarlo a la expresión fasorial. ¿Cómo sería el fasor de este campo eléctrico? EOX por E a la J omega T por E a la Acordate J. que el fasor no tiene E a la J omega T. Me independizo del medio, por eso uso los fasores, digamos. Sí, es verdad. Desaparece el tiempo Es la de... omega. Obviamente queda Explícito. Implícito. implícito, sí. Entonces sería EOX por E a la menos J beta Z Exacto. en X. Y la otra me aparece el menos pi sobre 2 ¿no? Fíjese que esto es un número complejo, es un fasor complejo. Ya tengo la expresión fasorial del campo eléctrico, ahora quisiera la expresión fasorial del campo magnético. ¿Con qué ecuación lo puedo sacar? Por más que era. ¿Cuál de las 4? La más fácil es con la de Faraday, ¿no? Recuerden que tendría que hacer esto. Acá hay dos caminos. O resuelvo esto y obtengo el fasor de H, o descompongo el fasor de E, el fasor vectorial de E, en dos fasores, uno polarizado en X y uno polarizado en Y, y obtengo, si la onda, ¿para qué lado se propaga esta onda? ¿Para las zetas positivas o las zetas negativas? Positivo. Positiva. ¿Y este? También positivas. También positiva. O sea que, para que, vamos a, por ahora no vamos a ver esta parte, vamos a ver nada más que la componente en X del campo eléctrico. ¿En qué dirección tiene que estar polarizada la componente del campo magnético para que la dirección de propagación sea positiva? Las I negativas. Hay que hacer el producto vectorial. Y ahí tendría que salir, ¿no? Yo lo pensé como lo había puesto Leo en el video con la regla del tirabuzón de E yendo a H. De E siendo H, claro. E yendo a H, claro. Y el pulgar apuntaría la velocidad de propagación. Claro, exactamente, ese es el producto vectorial. La regla de la mano derecha. Entonces, la componente de H que me genera una onda electromagnética que se propaga en las zetas positivas de esta parte del campo eléctrico, me dijiste me dijeron que tiene que estar polarizada en qué dirección.
En las I positivas. En las I positivas. Y de este, En las X negativas. en las X negativas. Ya sabemos la dirección, nos faltaría la amplitud. La amplitud dividida por la impedancia característica del medio. Al ser un dieléctrico perfecto, tiene la impedancia característica real pura, porque gamma es solo J beta, ¿no? La J con J se me va, me queda esta expresión. Reemplazo beta por esto, que sé que esto es un número real. Y es menor o mayor a la impedancia característica del vacío. Sería menor, Sería menor, exactamente. 3 veces menor. Correcto. 3 veces menor. O sea que sea la impedancia característica del vacío es 377 ohm, es 100 y pico. Entonces ya sabemos cómo más o menos nos va a dar cada componente. La otra forma es resolver esto, digamos, hacer el rotor de esta expresión y dividirlo por J omega mu y cambiarle el signo. Eso me va a dar de este tipo, donde este es 3 veces, digamos, la impedancia característica del vacío dividido 3. Fíjense que en X, para que junto con esta componente me dé una propagación en la Z positivo, tiene que ser menos X, menos la dirección de X, en este caso mayor a X. En este caso hay un corrimiento en la fase. Se tiene como llegar a la expresión fasorial. O sigo esto o lo descompongo, usen la que les resulte más fácil. Lo que sí tienen que tener bien claro las direcciones de los versores de E y de H, conociendo la dirección de propagación. Si no, de esta forma no se equivocan nunca, si hacen bien el rotor, ¿no? O sea, si lo hacemos de la forma, o sea, descomponiendo, sería simplemente dividir por la impedancia característica y saber bien en qué dirección Claro, iría. fíjate, vos perfectamente me dijiste que la componente, no me sale la palabra, digamos, correspondiente a esta parte de H estaba en UI y divido este fasor por la impedancia característica. Fíjate que esto es igual a esto, divido la impedancia característica. Y de esto, me dijiste que era menos X y divido por la impedancia característica. Si te sale más fácil así, hacerlo así que está bien. Fíjese que también H se propaga en la dirección de las zetas positivas, por el signo menos este de acá. ¿Tiene atenuación E y H? No. No, porque fíjese que no está el E a la menos alfa Z, porque alfa vale 0. En los dieléctricos perfectos no hay atenuación de la onda plana de onda plana. Si habría atenuación, aparecería un E con el ángulo de la impedancia característica, ¿no? Si hay atenuación, ocurren dos cosas. Es el problema que sigue. Pero si querés lo adelantamos. Ocurren dos cosas. Ocurre una atenuación en la amplitud. Acá aparecería un E a la menos alfa Z. Y como la impedancia característica es compleja, si hay atenuación, la impedancia ya es compleja, deja de ser un número real puro, me va a aparecer un atraso en la fase que se va a meter adentro en E, ¿no? En H.
Gaussian es Pero- correcto. Gracias. Ahora ya tengo la expresión del fasor de H, habría que encontrar la expresión del vector de H, vector real, digamos. Para esto, como siempre, multiplicamos por e a la j omega t y sacamos la parte real porque elegimos, en este caso, referencia a coseno. ¿Cómo sería el módulo de H, del vector H? La amplitud, digamos, más que el módulo. La amplitud. Como H tiene dos componentes, voy a tener igual que para E, voy a tener una expresión en una componente y una expresión para la otra componente. Porque en este caso las amplitudes son distintas. Es una polarización elíptica. Y en el eje X sería menos E o I. Y en el Y, E o X. E o I sobre esto, ¿no? Ah, claro, es una impedancia característica. Queda una cosa así. Bien. Fíjese que en este que tiene el desfasaje aparece el menos pi sobre 2. En la componente X, mientras que E la tenía en la componente Y. Esto lo puedo expresar como el seno. Son las dos formas, cualquiera de las dos formas está bien, digamos, es la misma expresión de diferentes formas. Y las amplitudes, digamos, esto sale a raíz del rotor, están intercambiadas. La componente en X tiene la amplitud de la componente en Y del campo eléctrico y la componente en Y del campo magnético tiene la amplitud de la componente X del campo eléctrico. El problema 2 nos daban la expresión del campo eléctrico en el origen. Fíjese que este campo eléctrico está definido en el origen, donde creo que decía la dirección de propagación, ¿no? En las zetas positivas. Dice La que se zeta propaga. positiva. Y la característica del medio, la propiedad del medio, epsilon relativo 1, mu relativo 1, conductividad 56 megasiemens por metro. ¿Qué tipo de medio es? Bueno, apareció esto. Un conductor. Un buen conductor, fíjese que esto es 5,6 por 10 a la 7 siemens por metro. Conductividad altísima. Es un conductor bastante conocido, aparte de estos valores. Hemos usado es el cobre, ¿no? Que es no magnético. Todos los conductores tienen prácticamente la permitividad eléctrica igual a 1 porque no pueden polarizarse. Al tener tantas cargas libres, donde aparece un campo empieza la circulación de las cargas.
Entonces, en forma fasorial, el campo en el origen, la componente en X, ¿no? Este sería 0X, tiene esta forma. Dice que es esta forma de expresar en forma fasorial. Acá no sé, que no me acuerdo qué pedía, pero calculo que las constantes de atenuación y de fase. La constante de atenuación, tengo que hacer esta cuentita, creo que como dato daban, bueno, no, tengo todos los datos. Y para un buen conductor, esto pesa mucho más que 1, entonces aproximadamente vale esta expresión. Mucho más sencillo que usar toda la fórmula completa. Si hacen la fórmula completa le da un valor muy parecido. Y la constante de fase acá también, como copié y pegué. En los buenos conductores, la propiedad que tiene es que la parte imaginaria y la parte real de la constante de propagación son iguales. Oye, la omega, ¿cómo no teníamos la frecuencia, me parece? ¿Cómo lo sacaríamos? A ver cómo dice el problema, no lo tengo acá a mano. No, el omega está. En la fórmula del campo está reemplazado. Ya te lo da el Sí, dato. sí. Sí, da la fórmula del Era campo. 314, ¿no? No, 100 pi. Claro. 314, Sí. claro. Sí, sí, Claro. sí, sí. ¿Cuánto es la Perdón. frecuencia? 50 Hz. Sí, señor. Fíjese que la constante de propagación tiene fase 45 grados o pi sobre 4. ¿Cuánto vale la impedancia característica? Bueno, faltaba la profundidad de orientación, que es esta expresión, que fíjense que es 1 sobre la parte real, que es igual a la parte imaginaria. Para buenos conductores. ¿Cuál es la definición o qué implica o qué significa delta, la profundidad de penetración, chicos? Te decía cuando el valor del 60% que se iba a atenuar la onda en el medio. Cuando te quedaba el 36%, ¿no? Y cuando te queda el 36, claro. Se atenuó el 63. Correcto. El 63. Bien, Leo. Obviamente delta da en metros. Sí, sí. Recuerden que alfa es 1 sobre metros o Neper sobre metro. De características y un número complejo, que también tiene, acá falta una J, ¿no? Vamos a ponérselo acá. ¿Qué significa que la constante, que la impedancia característica del medio tiene parte real y parte imaginaria? O sea que tiene un módulo y un ángulo, el ángulo de 45 grados. ¿Qué implica eso en los campos eléctricos y magnéticos?
Hay pérdidas magnéticas. ¿Cómo? No Hay escuché pérdidas eso. magnéticas. ¿Se escuchó? Hola, hola. Sí, sí, se escuchó, Nico. ¿A qué llamas pérdidas magnéticas? O sea que hay componente magnética en la, En la onda en siempre hay la onda. componente magnética, si no es una onda electromagnética. Claro, Tiene H una tenés componente. siempre. H y E están los dos. Claro, pero en el conductor, digo. O en el medio. Está bien, estamos hablando, acá tenemos el cobre, ¿no? Una onda incide sobre este material, que es cobre. ¿Está bien? La impedancia característica es la relación entre ambos campos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Si ambos campos están relacionados por esta impedancia y esta impedancia ya no es real pura, es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Qué implica eso entre ambos campos? Que están desfasados entre sí. Exactamente. Correcto. Tema de pérdidas, por ahora no hablemos, gente. La semana que viene vamos a hablar de pérdidas. Pero es por otro lado eso, Nico. No, vamos a. La semana que viene nos vamos a despachar bien con todo el tema de lo que es energía, potencia y pérdidas. Claro, o sea, lo puedo ver en la mente, pero no lo puedo como explicar, digamos. O sea, sé a lo que refiere, pero no sé cómo decirlo. Claro, pérdida estaría mal, digamos. Está bien, pero entendés que hay un desfasaje entre el campo eléctrico y el campo magnético. Claro, sí, sí, El, eso sí. el campo magnético en un medio que tenga conductividad distinta de cero va a atrasar temporalmente al campo eléctrico para una misma posición en el espacio. O sea que va a llegar al máximo unos instantes después. Ya no Exactamente, están sí, en sí. fase temporal, digamos. Claro. Y en la cuestión espacial sigue estando en cuadratura E y H. Primero habría que calcular H, ¿no? Bueno, acá está la expresión del campo eléctrico en todo el espacio. Si conozco en el origen, fíjense